Bueno, y cuando son las 22:42 de este domingo, ya está con nosotros el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar aquí también. Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Uno hace un pauteo de cosas, de lo que puede querer conversar, pero hay veces que los invitados le adelantan las preguntas y es razonable, porque aquí el alcalde de Osorno decía, bueno, necesitamos que el gobierno nos apoye y se refería en plata, necesitaba que se metieran más la mano al bolsillo. Fíjese que ustedes anunciaron un plan de 12.000 millones de dólares aproximadamente, que es muy grande respecto a Latinoamérica, no hay otro país que pueda hacer esto probablemente, para asistir a las personas, a las empresas, en fin, al gasto en salud. Pero hay una presión para que el gobierno ponga más plata, que este es el momento para poner más plata. ¿Hay espacio para más recursos? A ver, lo primero es poner en contexto el plan económico de emergencia y ser muy transparente en lo que hemos hecho. Nosotros como gobierno lo hemos transparentado. Estos 12.000 millones, a diferencia de lo que pudiera ocurrir en otra emergencia, ¿no es cierto? Si usted piensa en el terremoto, típicamente cuando uno lanza un plan es básicamente gasto. Esta crisis sanitaria y también económica, ¿no es cierto?, a nivel mundial y que nos va a golpear en Chile, requiere un enfoque que es distinto a todas las crisis que hemos tenido. Y es por eso que buena parte de las medidas son inyección de liquidez ocupando la caja fiscal. Nosotros hemos diferido impuestos, hemos adelantado el pago de impuestos e inyectar el máximo de liquidez para que las pymes, los comercios, las empresas, ¿no es cierto?, puedan tener caja disponible para poder afrontar este periodo que se viene. Y también las personas. Entonces yo quiero hacer esa separación, porque efectivamente el grueso del dinero de ese plan son medidas de liquidez y no de gasto. Con todo, hay una parte importante que es gasto público. ¿Usted reconoce, ministro, entonces, lo que han dicho varios economistas, que dicen que de este 4,7% que representan los 11.000 millones de dólares, solamente 1,5% es gasto y el resto es posponer, chutear para adelante, dar crédito al final? Son 2.000 millones de dólares de gasto. Lo que nosotros hemos dicho también, Matías, es que acá hay dos cosas a tener en mente. Primero, esta situación va a evolucionar, es evolutiva, ¿ya? Y uno tiene que estar preparado para cómo va evolucionando. En consecuencia, y a propósito, por ejemplo, de la discusión que tuvimos con el bono, nosotros fuimos claros, acá no es que hubiera un solo bono que quedó grabado en piedra y que va a ser el único. Por cierto que cuando la necesidad lo amerite, y cuando las cosas se vayan evolucionando, va a haber nuevas ayudas, eso es indesmentible. Pero por el otro lado, nosotros tenemos, y hay que ser muy claro en esto, nosotros tenemos que... decir que hay más espacio. Usted me dice, esto es evolutivo, tenemos un poco, me está dando a entender que tiene que guardar para lo que viene, por lo tanto, hay espacio para más gasto. Exactamente, uno tiene que ser muy responsable en el gasto, porque esto es algo que recién comienza. En consecuencia, uno tiene que estar bien preparado, tener las herramientas y los fondos disponibles para afrontar nuevas coyunturas. Usted recordará que parte del paquete de emergencia económico tiene que ver con una inyección muy sustantiva de recursos para lo que es la primera prioridad, que es la salud, ¿no es cierto? La primera prioridad. Gasto en salud, claro. Y por supuesto que hay una segunda prioridad que dice relación con los ingresos de las personas, que nosotros estamos abordando de distintas maneras. Yo le ilustré una. Esta inyección de liquidez permite que empresas que dan empleo y dan ingresos a las personas puedan pasar este momento. Espero que lo discutamos, el tema del seguro de cesantía. Sí, es otro mecanismo muy potente que llega a millones de chilenos y por supuesto queda una discusión relativa a los que no tienen un empleo formal en cómo asegurar ingresos y nadie ha cerrado esa puerta, Matías, yo quiero ser bien claro. ¿Nadie ha cerrado qué puerta? La puerta de tener nuevas ayudas en lo sucesivo conforme esta crisis vaya evolucionando. Para ir peras con peras, los 12.000 millones o los 2.000 millones de gasto. Sí. Y usted dice, tenemos que ir guardando porque van a venir otras necesidades. ¿Estos 2.000 millones de gasto fiscal son para cuánto tiempo? O sea, ¿cuándo podría venir un nuevo anuncio de otros 2.000 para otro periodo? ¿Es para abril? Mire, ¿es para cerrar marzo? Mire, acá uno tiene que ser muy responsable, van a hacer todos los anuncios que sean necesarios conforme la situación vaya evolucionando. Yo lo digo responsablemente, ¿por qué? Porque, por ejemplo... Pero su cálculo, ¿qué le dice su carta Gantt? ¿Los 2.000 alcanzan para cuánto tiempo? Déjeme explicar una cosa porque me parece importante. Pensemos en el bono, por ejemplo. El bono y la política de bonos que tiene Chile está diseñada para situaciones, entre comillas, normales, no para situaciones de emergencia como esta. Por ejemplo, el bono siempre se ha estructurado en la política social chilena en función de las cargas, es decir, de las personas que dependen de un adulto. Y eso tiene un sentido porque uno dice, bueno, en situaciones normales ese adulto, que él no es una carga de sí mismo, puede trabajar. Hoy día enfrentamos una situación distinta que obliga, y eso fue uno de los acuerdos que se instalaron
en la comisión mixta en el Congreso, es mirar, ¿no es cierto?, más finamente cómo abordamos los instrumentos adecuados para esta situación, que es muy distinta. Entonces, acá quiero ser claro, van a haber nuevas necesidades, vamos a ver cómo la situación evoluciona, y nosotros estamos trabajando duro para poder identificar de la mejor manera a las personas, ¿no es cierto?, que van a estar en esta necesidad, y por supuesto que vamos a estar ahí en ayuda cuando la situación lo requiera. Ok, los anuncios vendrán cuando tengan que venir, y no, está bien que nos adelante, pero usted calcula que estos 2.000 millones de gastos alcanzan para cuánto tiempo en la situación de emergencia que estamos. Bueno, le quiero insistir una vez más, esto hay que ir monitoreando, porque al mismo tiempo uno tiene que calzar, ¿no es cierto?, con los recursos fiscales que tenemos. Y aquí no es que uno esté apretando y no queriendo gastar la plata, sino que, le quiero dar un ejemplo, o sea, con la baja que ha habido en el cobre, con la baja que hay en la actividad, nosotros vamos a tener 5.000 millones de dólares menos de ingresos hoy día, ¿ya? Y eso es importante tenerlo a la vista, porque la voluntad del gobierno es, por supuesto, enfrentar esta crisis con todas las herramientas sanitarias y económicas que se requieran. Porque acá hay una cosa que es importante instalar, y yo la he repetido muchas veces. Primero, se vienen meses muy difíciles, y es importante que todos los chilenos y chilenas tomemos conciencia de eso. Eso va a requerir un esfuerzo de todos. Estos costos tenemos que repartirlos entre todos, incluyendo, ¿no es cierto?, al gobierno y al Estado en su actuar. En consecuencia, es relevante, Matías, acá poder ponderar bien las situaciones, poder ponderar bien las intervenciones que vamos a hacer. Y actuar en consecuencia, ¿no? En el Congreso se ha retrasado la aprobación de estas leyes, sobre todo en el seguro cesantía, porque algunos sostienen, en la oposición, que se ha puesto, que aquí se ha aplicado una cosa que muchos habían criticado, que es este estado subsidiario, es decir, y que las personas, los propios afectados, tengan que pagarse su salario cuando se suspende la actividad, cuando no puede haber trabajo, y con su seguro cesantía, con su ahorro, y que después va a venir el fisco, porque le han inyectado más plata al fondo del fisco, para seguir ayudando a las personas. Entonces el ministro Velasco, que se decía aquí el domingo pasado, está muy bien la política en general, pero quizás eso habría que darlo vuelta, habría que cambiarlo. Un día repito, hoy día dice algo lo mismo, sí, pero ¿por qué las personas se tienen que gastar toda su plata y no el fisco entrar primero, o que vayan en parejo dando la plata del ahorro a las personas y el fisco mientras no puedan trabajar por fuerza mayor? Mire, qué bueno que me hace esa pregunta, porque yo he escuchado muchas especulaciones, muchas críticas de algunas personas respecto a lo que estamos haciendo, y que para hacerme a cargo de la crítica, permítame un segundo para explicar cuál es el sentido de lo que hacemos. Yo decía recién, y es importante que lo tengamos a la vista, que se vienen meses muy complicados. Esa es la primera cuestión. Pero la segunda cuestión es que nosotros vamos a tener una suerte de paréntesis, de periodo de hibernación, donde se concentran estos meses complicados en lo económico, social, y que va de la mano del tema sanitario. Pero es un paréntesis, es importante que veamos esto porque vamos a salir de ese paréntesis conforme la emergencia sanitaria se vaya superando. Y por lo tanto acá es muy importante mantener vivas a las empresas, a los emprendimientos, al café, a la panadería, a las empresas pequeñas, medianas y grandes, y tener vivo, por ende, también el vínculo contractual que existe entre el trabajador, ¿no es cierto?, y su empleador. Que no se rompa ese vínculo, que no se vaya de espalda ese café. Porque si se va de espalda, esto que es transitorio, este paréntesis, se transforma en un efecto permanente que queremos evitar a toda costa. Voy a su punto. ¿Cómo mantenemos vivo este vínculo contractual? Pensemos nuevamente en este café. Este café hoy día no tiene ingreso, tiene poco o nada de ingreso. Si no tiene ingreso, ¿no es cierto?, porque no tiene venta, no tiene ingreso, no puede pagar sueldo, no puede pagar el arriendo. Lo que va a pasar es que esa empresa se va a ir de espalda, va a tener que cerrar y va a haber un trabajador que es desempleado. Queremos evitar eso. ¿Cómo lo hacemos? Le damos la opción en el proyecto de que de mutuo acuerdo se genere una suspensión temporal del contrato. El trabajador se va a su casa, el empleador, el dueño de este café, queda eximido de pagar el sueldo, porque si no tiene ingresos, ¿cómo lo va a hacer? Y el trabajador en este sentido recibe un ingreso del Fondo de Seguro de Cesantía. ¿Okay? Ahora, el Fondo de Seguro de Cesantía es importante señalar. No recibe el 100%. No recibe el 100%. 70%. Seamos claros, recibe los mismos porcentajes como si estuviera desempleado, pero sin estarlo, porque mantiene vivo el vínculo contractual. Ahora, yendo al Fondo de Cesantía, nosotros hemos construido una institucionalidad robusta que es un privilegio. Muy pocos países tienen un fondo de este tipo que se nutre de contribuciones, de ahorros en el pasado, que enteran el empleador y el trabajador. Para que usted se haga alguna idea, este fondo tiene dos cuentas, una cuenta individual y un fondo solidario. A grosso modo, 3 de 4 pesos que entran a la cuenta individual los aporta el empleador
¿ya? Y 1 peso lo aporta el trabajador, y en el fondo solidario el 100% lo aporta el empleador. ¿Okay? Entonces tenemos un colchón de ahorro, que como todo ahorro, y cualquiera que nos escuche lo va a entender, los ahorros precisamente sirven para estos momentos, para cuando uno tiene una emergencia, uno rompe el chanchito. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que ocurre cuando usted queda desempleado. Cuando queda desempleado, va al fondo de cesantía, y el orden en que retira los dineros típicamente es primero su cuenta individual, y cuando ésta se agota, pasa a la cuenta solidaria. Pero esto no es exactamente desempleo por lo que usted acaba de decir, porque no se ha roto el vínculo. Bueno, por eso lo que le digo. Entonces, que se gaste el ahorro es muy peligroso, porque el día de mañana, si volvemos a cierta normalidad, vamos a suponer julio, agosto... Es que aquí me permite, Matías... Y si me quedo, un segundo, si me quedo sin trabajo y me quedo sin ahorros después... Qué bueno que me hace esa pregunta, porque me permite desmitificar ese comentario que también lo he escuchado muchas veces. Primero, se ha criticado que nosotros partamos por la cuenta individual y luego vayamos al fondo solidario. Claro. Ahí esa crítica me parece que no es atendible, y quiero explicar por qué. Porque hoy día, quienes tienen mayores montos en las cuentas individuales son los trabajadores de altos ingresos. Déjeme darle un ejemplo. Una persona que gana 3 millones de pesos, que está en el 3% de mayores ingresos en nuestro país, tiene en promedio 6 millones de pesos en su cuenta. Tiene 2 meses de sueldo aposados ahí. Y una persona que gana 500.000 pesos tiene en su cuenta en promedio algo así como 250.000 pesos. Tiene medio mes. ¿Okay? Entonces, la idea de partir por las cuentas individuales es solidario y es progresivo. Hacerlo al revés sería menos solidario y regresivo. Entonces, nosotros estamos por tener una solución que sea progresiva y no regresiva, y que sea más solidaria que menos solidaria. Esa es la primera cuestión. Se dice, se acaba la cuenta individual apelando a esta suspensión temporal del contrato, ¿y qué pasa si después quedo desempleado? Pues bien, nada pasa, porque para eso está el fondo solidario. Esa persona, ese trabajador de 500.000 pesos, de 1 millón de pesos, que supongamos que agotó las lucas que tenía en su fondo, en su cuenta individual, bueno, si no tiene y queda desempleado mañana, va a ir directamente al fondo solidario y va a tener todos los pagos, ¿no es cierto?, que la ley... ¿En qué proporción es lo que tiene cada persona, cada trabajador en su fondo individual y en el solidario? Bueno, depende mucho, depende de cada persona. Pero yo le acabo de dar un ejemplo de un trabajador que está en promedio. 500.000 pesos, él tiene 250.000 pesos en promedio en su cuenta individual, que le alcanza para cubrir medio mes de desempleo. Entonces usted comprenderá que si está desempleado el día de mañana y tiene que estar 1, 2, 3, 4 meses, va a ir directamente al fondo solidario. Para ese trabajador, quiero ser claro, nada cambia y no está en riesgo que pueda apelar a fondos que le permitan suplementar su ingreso con cargo al seguro de cesantía en caso que quede desempleado el día de mañana. Yo entiendo la progresividad entre los salarios más altos y los más bajos, pero el orden de los factores era referente no dentro de la cuenta individual, sino que el solidario antes que el individual, o por lo menos que vayan... Bueno, si va el solidario antes que el individual, como le acabo de explicar, estaríamos beneficiando relativamente más a la gente mayores de ingresos, ¿no? Entonces, acá, nuevamente, quiero ser súper claro. ¿Y no se puede ir entregándole en paralelo a los dos y dándole más porcentaje a los que tienen menor ingreso? Se puede hacer muchas cosas, pero el camino que nosotros hemos tomado es el camino más progresivo y más solidario. Y quiero repetir una vez más, el trabajador, ese trabajador que tenía medio mes en su cuenta individual, supongamos que lo gasta porque va a entrar en este convenio de suspensión temporal de su contrato, supongamos que se lo gasta, y luego, los otros meses que esté interrumpido voluntariamente su contrato, va a recurrir al fondo solidario. Imaginemos que después vuelva a trabajar y queda sin pega. Bueno, ese trabajador va a pasar directamente al fondo solidario y va a tener las tasas de reemplazo, los pagos, como si hubiera tenido plata en su cuenta, porque para él es irrelevante. Para eso se llama fondo solidario, y nosotros estamos concurriendo con hasta 2.000 millones de dólares para asegurar que ese fondo solidario tenga plata. Entonces, acá la sustentabilidad, los pagos en caso de desempleo, no corren riesgo, Matías, quiero ser muy claro al respecto. 2.000 millones de dólares para ir al fondo solidario, ¿no? Sí. El versus, el comparativo de 2.000 millones de dólares para ir al fondo solidario de las personas que tenemos trabajo hoy día, parece súper desproporcionado. Usted me lo va a saber explicar seguramente, pero a ojo así de ciudadano común, 2.000 millones de dólares para ese segmento de la población versus 170 millones de dólares para quienes son trabajadores informales en bonos de 50.000 pesos, parece 2.000 a 170, súper desproporcionado. Explíquemelo, porque claramente debo tener una conceptual. Vuelvo a insistir. Primero, son hasta 2.000 millones de dólares que se enteran a este fondo, y hay la ley prevé que en el futuro, porque aquí permiten una cosa técnica, este fondo hoy día está sobrecapitalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que la regla de aporte es muy superior, la velocidad de aporte es muy superior a la velocidad de uso. Por lo tanto, este fondo va a poder el día de mañana, en un plazo de años, devolver estos 2.000 millones, que no pasan a ser gastos, sino que pasan a ser un aporte que permite asegurar la sustentabilidad. Primera consideración. Respecto a lo segundo, me parece que su comentario parte de la premisa
de que acá, y yo entiendo que pueda leerse así, ¿no? De que acá hay un puro bono para siempre. Lo que hemos dicho, y lo vuelvo a repetir con mucha claridad, vamos a concurrir con ayudas lo mejor targeteada, lo mejor diseñada, lo más focalizada, ¿no es cierto?, todas las veces que sea necesario. Y para eso disponemos de los instrumentos, para eso disponemos de las capacidades técnicas y de toda la voluntad y compromiso del gobierno. O sea, no nos perdamos ahí. Pero eso tiene que ser... Esto es evolutivo, Matías. Esto queda mucho todavía por recorrer. Está bien. Pero a lo mejor la revisión tiene que ser antes de un mes porque 50.000 pesos por carga, no es por familia. 50.000 pesos es... Absolutamente, créame que estamos trabajando duro en eso, precisamente porque, como expliqué delante, los instrumentos que tenemos hoy día, y esto pasa en muchas áreas, están pensados para los tiempos normales. Y hoy día enfrentamos un evento de cola, algo que jamás nos había tocado, y que los instrumentos disponibles no son capaces de hacerse cargo de la mejor forma de cómo afrontar y cómo responder a estas necesidades. Respecto de las... antes de eso, esto del seguro de cesantía tiene que verse el martes todavía en el Congreso. ¿Cuál es porque ha entrado a tallar los aspectos políticos? ¿Cómo ve usted el ambiente para poder aprobar este seguro? Bueno, finalmente se va a ver mañana. Yo agradezco al Congreso la celeridad, ¿no es cierto?, luego del viernes, porque la verdad, como yo he señalado, acá el tiempo es oro. Acá esta es una medida que muchos emprendedores están esperando. A mí me escriben, me mandan WhatsApp, me mandan mail por Twitter, las redes sociales. Hay mucha gente pendiente de esto porque entienden que hoy día cuando usted tiene un café, cuando tiene una panadería, cuando tiene un comercio, cuando tiene una pyme o una empresa mediana, hoy día no está recibiendo ingresos. Entonces la gente se pregunta, ¿qué hago? ¿Cómo voy a responder? ¿Qué hago con mis trabajadores? Y el propio trabajador también se da cuenta de eso. Entonces, esto yo creo que es de los proyectos más urgentes que hemos tenido en el último tiempo, precisamente por la coyuntura. Y yo espero que mañana pueda prevalecer la unidad. Nosotros en el Senado, y quiero agradecerlo, se despachó rápidamente con una muy buena discusión, con una votación masiva que refleja una mirada común de unidad respecto a estos temas que son fundamentales. Porque en esta crisis, Matías, la unidad es fundamental. Es unidad para generar acuerdos. ¿Está viendo más unidad que la semana pasada? ¿Está viendo Yo espero que haya unidad, ambiente? ¿sabe por qué? Porque esto es fundamental en términos de, primero, sacar medidas que respondan con rapidez, con mucha rapidez a la coyuntura. Y aquí vamos a tener que enterar nuevas medidas en la semana, en los meses que vienen, no tengo ninguna duda, volviendo a lo que hablábamos delante. Y eso va a requerir mucha unidad, mucha generosidad, mucho sentido republicano. Yo estoy seguro que el Congreso lo va a tener, tanto el Senado como la Cámara. Espero que mañana tengamos esa discusión, que podamos despachar este proyecto que tantos chilenos y chilenas esperan, tantos trabajadores, trabajadoras, emprendedores, porque es fundamental y espero que esto sea una señal positiva respecto a lo que tenemos que acometer más adelante, porque esto está partiendo. Vamos a tener otras cosas importantes que discutir, cosas que urgencia. Ministro Briones, ¿ve algún sector de la oposición que está intentando sacar provecho político para su sector versus poner el bien común por delante? Yo espero que acá pongamos todo el bien común por delante. Nuevamente, en las crisis sacamos lo mejor de nosotros, hay que actuar con mucha unidad. Evidentemente, nadie pide que los distintos partidos renuncien a sus agendas políticas, eso es consustancial a la política, pero es fundamental que nos unamos en una mirada común, que seamos capaces de responder con celeridad, con flexibilidad a la emergencia, porque aquí vamos a tener que seguir tomando muchas decisiones importantes y si estamos abocados en peleas de trinchera, en soluciones de esquina, de derechas o de izquierda, en lugar de pensar ir para adelante, que es lo que los chilenos nos piden, creo que vamos a hacerle un daño al país. Hay que pensar en el bien común, como usted señala, y yo estoy confiado en que el Congreso va a tener esa mirada. Ministro, el 26 de marzo la Dirección del Trabajo emitió un dictamen donde establece que en caso de cuarentena, cordón sanitario, toque de queda, al ser actores dice, se exonera a las partes de la obligación recíproca que les impone el contrato de trabajo en estas condiciones. Es decir, saber otorgar el trabajo convenido o pagar las remuneraciones de parte del empleador. Se le exonera. El exministro Valdés, su antecesor, dijo que se equivocó la Dirección del Trabajo. ¿Usted qué opina? ¿Hay una equivocación al respecto? Mire, yo creo que llegó en un momento inoportuno, sin duda. Y eso contaminó mucho el debate. Yo pese que creo que uno debiera tener que tratar de hacer abstracción de ese tipo de elementos cuando uno está discutiendo un proyecto de ley tan importante como el que hablábamos recién. El dictamen llega en un momento oportuno. No cabe duda que lo contaminó ese debate, pero dicho eso, acá es útil volver a lo que hablábamos delante. En muchas situaciones el aparataje legal que tenemos está diseñado, y es correcto que así sea, para el 99% de las situaciones y no para eventos como los que estamos viendo. Hasta donde yo entiendo, el dictamen se ajusta a derecho y de hecho se había invocado atrás para el terremoto del norte.
en el gobierno anterior también se invocó, porque es lo que dice la ley, uno podrá discutir si está bien o está mal, y si está mal habrá que cambiarlo. ¿Tenía margen la Dirección del Trabajo para hacer algo distinto a lo que le indica el ordenamiento jurídico? Ustedes políticamente, ustedes se enteraron antes, intentaron que, aunque sea por lógica política, de no hacerlo en este momento por lo que iba a generar. Bueno, la verdad es que hay direcciones que tienen su propia autonomía, uno no puede enterarse de todo el tiempo antes de que las cosas ocurran, pero yo me centraría en lo fundamental, me centraría en señalar que este es un instrumento, una resolución como esta se había invocado antes por gobiernos de signo distinto al nuestro, y es algo que está en la ley y uno podrá discutir, oye, está bien o está mal, cambiémoslo, pero en lo concreto, fíjese usted que el proyecto que nosotros estamos discutiendo de empleo se hace cargo de esa realidad y creo que eso es lo sustantivo. Es decir, oye, en esta situación de emergencia, este proyecto que tenemos en el Congreso se hace cargo de ese problema. ¿No va a tener vuelta atrás entonces este dictamen? ¿No hay posibilidad de que tenga vuelta atrás? ¿Van a seguir exonerados los empleadores? Yo creo que eso tiene que preguntárselo a la Dirección del Trabajo. Yo creo que ¿pero qué llamado le haría usted? Mire, saquemos adelante el proyecto que tenemos al frente porque eso corrige y se hace cargo en la coyuntura actual de aquello que está en juicio en ese dictamen. Su antecesor directo, Felipe Larraín, escribe una editorial en la A2 del Mercurio hoy día y entre otras cosas hace una señal de distintos tipos de recesiones históricas, en fin. Pero hay una parte que me llamó mucho la atención que dice básicamente que el partido se juega en la regulación crediticia al final. Porque puede haber quiebras, pero si es que el sector real, pero si el sector financiero está sano o no muerto al final de la crisis, bueno, hay una posibilidad de levantarse, ¿no? Y eso respecto de las regulaciones crediticias que juegan un rol clave, según Felipe Larraín, primero, si usted lo comparte, y segundo, ¿qué piensa hacer al respecto en regulación crediticia? Bueno, comparto plenamente el mercado financiero, la cadena de crédito. Es fundamental que se mantenga viva, porque la cadena de crédito, el crédito, ¿no es cierto?, la liquidez en las empresas es lo que les va a permitir o es fundamental para poder atravesar este paréntesis. ¿Por qué es tan fundamental? Porque, de nuevo, si vamos a esta idea de este paréntesis, de esta hibernación, lo que uno quisiera que todas esas empresas que eran viables antes de entrar al paréntesis, cuando termine el paréntesis también lo sean, pero para eso necesitan liquidez para poder seguir funcionando, para pagar sus obligaciones, en definitiva que no se vayan de espalda, porque si se van de espalda, ahí tenemos que un shock transitorio muy fuerte como el que vamos a tener, se transforma en uno con efectos permanentes en actividad económica, pero también en empleo y en términos sociales, porque al final del día la economía está estrechamente conectada con lo social en términos de qué es la capacidad de generar ingresos, ¿no es cierto?, empleo, y hay que verlo de esa perspectiva global. Por lo tanto, el canal financiero es fundamental, esa es la razón que explica por qué en las principales economías del mundo se ha inyectado mucha liquidez, los bancos centrales. Lo mismo ha ocurrido en Chile. Desde el punto de vista monetario. Claro, y lo que motiva, volvemos al paquete original económico que nosotros lanzamos, y yo explicitaba que nosotros buena parte del paquete es poner toda la liquidez disponible del fisco para estas pymes, para estos comercios, para las personas, para que puedan sortear este paréntesis. Es fundamental el tema financiero. ¿Qué regulación crediticia? ¿A qué se refiere el exministro Larraín? ¿Qué piensa usted? Puede quedar, y no sé si yo lo interpreto mal, pero ¿puede quedar al arbitrio, a la voluntad de un banco A, B o C, correr 3 cuotas para el final con tasa cero? ¿Es la buena onda del dueño, de los accionistas? No. ¿O debería haber algo del punto de vista de la autoridad de decir, mire, va a pasar esto, esto y esto? Mire, acá han pasado cosas, ¿no es cierto? Y usted ha visto que el regulador financiero, la Comisión de Mercados Financieros, se ha movido, ya ha entregado una serie de circulares, ¿no es cierto?, que clarifican el proceder, que facilita precisamente que ese diferimiento de los créditos ocurra. Los bancos han empezado a mover en esa dirección. Nosotros hemos tenido una agenda coordinada, ¿no es cierto?, con la CMF, por supuesto, con el Banco Central y también con los bancos para que eso ocurra. Y es de esperar que ocurra y que ocurra con fuerza. Ese es el compromiso que ellos han manifestado y yo espero que... ¿Usted llamaría a todos los bancos a que hicieran posponer por ejemplo, los créditos hipotecarios de consumo 3 meses? Lo hizo hoy día el BCI, lo hizo el Banco de Chile, me puedo quedar corto, no quería nombrarlo. Hay que hacerlo de forma masiva, Matías, eso es lo que los bancos han manifestado y nosotros esperamos que lo hagan, porque, insisto, este es un paréntesis, es un periodo de hibernación en el cual esos clientes que eran solventes, por algo los bancos le prestaban dinero, hay que darle el espacio, ¿no es cierto?, para que puedan pasar este periodo y luego, terminado el paréntesis, puedan levantarse y volver a operar. Es fundamental que esa palanca de crédito... ¿Haría un llamado a los bancos entonces a que repliquen todas las medidas que ya hemos visto como voluntarias? Por supuesto, y lo hemos hablado con ellos y hemos tomado medidas conjuntas, el Banco Central, la Comisión de Mercados Financieros,
Todas esas medidas están dirigidas a que ello ocurra y por supuesto que ese llamado es necesario. Ministro Briones, y alguien dirá que está escuchando, bueno, pero entonces si los bancos no cobran en 3 meses, se pueden ir de espalda a los bancos. ¿Tienen espacio los bancos para prorrogar? Mire, los bancos afortunadamente en nuestro país tienen una solvencia y una regulación financiera que lo hace estar en una posición muy sólida. Yo quiero rescatar esto porque nuestro país ha sido capaz de construir institucionalidad muy robusta que se pone a prueba precisamente en estos momentos. Hay países que no tienen esa suerte. No tienen un sistema bancario sólido, no tienen estos colchones de ahorro como el seguro de cesantía que hablábamos, son muy pocos los países que en el mundo que lo tienen, tampoco tienen desde el nivel fiscal ahorros, fondos soberanos, bajos niveles de endeudamiento que nos permiten, entre estos distintos elementos, afrontar estas situaciones de emergencia de una manera mucho más robusta. ¿Tienen espacio, tienen espalda los bancos en general? La banca chilena, y es reconocido por todos, es un sistema muy sólido, muy solvente, y por lo tanto es una palanca fundamental para esto que estamos hablando, de que el crédito funciona, de que el crédito fluya. Yo quiero decir además que por supuesto nosotros en el Ministerio de Hacienda, en el Gobierno, estamos trabajando en otras acciones que dicen relación con esto. Con asegurar que el crédito fluya, con que la pyme pueda tener acceso, es algo que no se agota con el paquete o el plan económico de emergencia que nosotros planteamos hace algunos días. Este trabajo es un continuo, Matías, y es importante que lo entendamos como tal. Acá estamos haciendo los máximos esfuerzos para que este shock transitorio, pero muy fuerte, que no insistir en eso, donde van a haber desempleo, donde van a haber empresas que se van a ir de espalda. Estamos haciendo lo máximo para que ojalá este periodo, este paréntesis, esta hibernación, tenga los menores costos sociales posibles en términos de que terminado este paréntesis podamos caminar de nuevo, retomar la actividad, retomar el empleo. Estoy seguro que lo vamos a lograr y eso requiere mucha unidad, Matías. Tenemos muchos invitados. Me hubiera gustado preguntarle que nos narre sus vivencias estos 5 meses. Entiendo que hoy se cumplen 5 meses que entró al ministerio. No sé, ya perdí la cuenta. Una de las cosas que ha pasado es que tengo una noción del tiempo muy distorsionada. Como que el tiempo solo va para adelante. Tengo poco espacio para mirar hacia atrás. Lo que marca desde que llegué a mi gestión es estar concentrado en ir para adelante todo el rato y lo hago con mucha motivación, alegría y consciente del momento fundamental que estamos viviendo. Ministro Briones, muchas gracias por estar esta noche aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Esté muy bien.